Autoridades del Consejo de la Judicatura Transitorio comparecen ante Comisión de Fiscalización. Autoridades y exfuncionarios informarán a la Asamblea sobre hechos relativos a fuga de Fernando Alvarado. Debate de solicitud de juicio político contra exministro de Finanzas Carlos de la Torre será este jueves en el Pleno. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Miércoles 24 de octubre de 2018, saludos amigos, sean bienvenidos a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida la información que marca hasta el momento la jornada. Iniciamos contándoles que los integrantes del Consejo de la Judicatura Transitorio acudieron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para aclarar interrogantes sobre su actuación con respecto a una supuesta injerencia en la justicia. La legisladora Elira Villalba planteó un juicio político en contra de los vocales. Tenemos el reporte con Clever Aranda. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Los integrantes del Consejo de la Judicatura acudieron a la Comisión de Fiscalización para responder interrogantes sobre sus acciones en diferentes temas, sobre todo con la denuncia presentada sobre una presunta injerencia en la justicia y además por un sistema de vigilancia que se habría encontrado al interior del Consejo de la Judicatura. Pese a que todavía no había concluido la comparecencia, la legisladora Elira Villalba anunció que presentó un proyecto de juicio político contra todos los integrantes del Consejo de la Judicatura. Escuchemos. Intromisión en la justicia, pero también el hecho de que no han operado los canales necesarios para tomar correctivos en función de diferentes demandas. Son responsabilidades en unos casos por acción y en otros casos por omisión a los vocales del Consejo de la Judicatura. Recordemos que tuvimos un proceso anterior de juicio político donde se exigió mucho la individualización de las responsabilidades políticas y eso es lo que hemos hecho, hemos individualizado la responsabilidad política de cada uno de los vocales. Marcelo Merlo del Consejo de la Judicatura anunció que no existe ningún sistema de espionaje al interior del Consejo de la Judicatura, que no se ha encontrado ningún dispositivo. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, también se pronunció sobre el pedido de juicio político presentado por la legisladora Elira Villalba. La comparecencia no va a acabar aquí, como usted sabe y hemos anunciado, la comparecencia deberá ser complementada con una nueva reunión de la Comisión de Fiscalización. Lo que sí sorprende es que la asambleísta Villalba fuera de lo que está haciendo la Comisión de Fiscalización, ella ya anuncia un juicio político cuando lo lógico hubiese sido que se espere el procesamiento de la propia comisión, cuando hemos dicho que la propia Comisión de Fiscalización hará un informe con el voto de ella, apoyó esto, que haga un informe para presentar al Pleno de la Asamblea Nacional sobre esta comparecencia, que fue además una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, de tal forma que hacer estas líneas paralelas o tratar de buscar quizá generar una investigación propia sin tener, digamos, respeto por el proceso que se lleva aquí en la Asamblea, quizá pueda entorpecer un poco. Como siguiente punto, la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento sobre la solicitud de juicio político contra el ex procurador Diego García. Sobre este tema les estaremos ampliando en nuestra emisión estelar. Continúan ustedes, compañeros. Buenas tardes. Así es, Clever, muchas gracias. Esta comisión de la Asamblea Nacional iniciaría esta jornada con el conocimiento justamente de esta solicitud de juicio político en contra del ex procurador general del Estado, Diego García. En tanto, para las 8:30 de este jueves fue convocada la sesión del Pleno 548 en la que se cumplirá la última etapa del proceso de juicio político en contra del exministro de Finanzas Carlos de la Torre sobre la base del informe preparado por la Comisión de Fiscalización que recomienda dicho procedimiento. La solicitud de enjuiciamiento fue presentada por las asambleístas Tangi Vera, Rina Campaín y Carmen Rivadeneira.
por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley al haber debitado $300 millones de la cuenta correspondiente a la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Montos que fueron acreditados a la cuenta corriente única del Tesoro para pagos a proveedores, gobiernos autónomos descentralizados y gastos corrientes del gobierno central. De acuerdo al procedimiento que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el exministro podrá ejercer su derecho a la defensa por el lapso máximo de 3 horas. A continuación, las asambleístas solicitantes del juicio llevarán adelante la interpelación por 2 horas más. Luego replicará el exfuncionario máximo en 1 hora. Finalizada esta intervención del exministro, él podrá o se retirará del Pleno y la presidenta de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de 10 minutos sin derecho a réplica. De no presentarse al término del debate una moción de censura, se archivará la solicitud. Este jueves también el Pleno del Legislativo recibirá la comparecencia de autoridades y exfuncionarios para que informen sobre los hechos relacionados con la fuga del país del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. Así se lo determinó en una resolución aprobada este martes, que además dispone que la Comisión de Fiscalización y Control Político analice la información derivada de estas comparecencias. Vamos a revisar cómo se produjo el debate y aprobación de esta resolución. Veamos. La legisladora María José Carrión inició detallando el contenido de la resolución. Allí planteó que sea la Comisión de Fiscalización la encargada de analizar el proceso contractual de la adquisición de los grilletes electrónicos. ¿Qué pasa con el sistema de los grilletes? ¿Qué pasa con el seguimiento, con el monitoreo y el control? ¿Qué tipo de seguridad jurídica están teniendo los ecuatorianos y ecuatorianas? En el arranque del debate, la asambleísta Cristina Reyes hizo duras críticas a la Administración de Justicia del país. ¿Cuánto se ha recuperado del dinero robado? ¿Cuántos peces gordos están tras las rejas, además? Varios asambleístas también hablaron del incumplimiento de funciones de los ministros de Justicia y del Interior al permitir la fuga del exsecretario de Comunicación. Solicitaron la renuncia de ambas autoridades. Deberían de ser exfuncionarios si tuvieran algo de dignidad. Renuncien y denle un poco de dignidad a un gobierno nacional que la ha perdido ya casi toda. En el debate también hubo cuestionamientos al accionar de la Asamblea Nacional. Se dijo que se trabaja por coyuntura política. ¿Hasta cuándo nos agreden? Somos el primer poder del Estado, pero no parecería ser que somos. Que con acciones hagamos lo que no se hizo antes y que con discursos dejemos de decir lo que no hemos hecho en el día a día. Luego del debate, con 134 votos a favor por unanimidad, fue aprobada la resolución que plantea expresar la indignación y preocupación de la Asamblea Nacional ante este hecho. Solicita la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional de las siguientes autoridades: Dr. Paul Pérez Reina, fiscal general del Estado encargado; abogada María Paula Romo, ministra del Interior; Dr. Paul Granda, ministro de Justicia encargado; licenciado Andrés Michelena, secretario de Comunicación; doctora Rosana Alvarado, exministra de Justicia y Derechos Humanos; general Nelson Villegas, comandante general de la Policía Nacional; ingeniero Rubén Roballo Araque, director general encargado del ECU 911; coronel en servicio pasivo Jorge Patricio Costa, director general del Centro de Inteligencia Estratégica, para que expliquen todas las acciones u omisiones que dentro de sus competencias han realizado dentro del caso del ahora prófugo de la justicia, Fernando Alvarado Espinel. Además, solicita la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga. La Comisión de Fiscalización será la encargada de realizar la investigación. Cada bancada política podrá realizar una sola pregunta por escrito. Mariela Logroño, TVL Noticias. El ministro de Justicia encargado, Paul Granda, anunció que puso su cargo a disposición del presidente de la República, Lenín Moreno, tanto como ministro de Justicia cuanto como secretario de la Política. Granda también mencionó que el brazalete electrónico que portaba Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, estaba en perfectas condiciones. Presumen que una red de asociación ilícita estaría implicada en la fuga. Son 48 los funcionarios investigados al momento. Les he dicho, he presentado mi disposición, mi renuncia al señor presidente para que lo considere. No ha aceptado mi renuncia, aún podría hacerlo mi
me imagino en las próximas horas, en los próximos días, pero es a mis dos funciones, tanto al encargo del Ministerio de Justicia como al de la Secretaría Nacional de la Política. Y efectivamente del informe pericial que realiza la Fiscalía, el dispositivo está intacto. Es decir, no hay apariencia de un forzamiento del dispositivo. ¿Sí? Aquí hay que poner atención. ¿Quiénes tienen la posibilidad de abrir ese dispositivo? Por eso creemos que hay que investigar a la institución al máximo. ¿Y quiénes son los que acceden al dispositivo directamente? Hay 4 personas que acceden, 2 en Quito y 2 en Guayaquil. La Comisión del Régimen Económico continúa con el seguimiento de los cobros indebidos por parte del sistema financiero. A la mesa legislativa acudió esta mañana el superintendente de bancos, quien informó que en lo que va de octubre se ha procedido con la devolución de rubros a 3.764 personas que denunciaron débitos no autorizados. Los bancos que hayan permitido tan solo una transacción sin aceptación del cliente tendrán sanciones económicas sobre los activos de la institución. Según el superintendente de bancos Juan Carlos Novoa, entre enero y septiembre de 2018 se han registrado 51.218 reclamos por cobros indebidos en el sistema financiero, de los cuales se han devuelto 50.808 correspondientes a $1.186.627.28. Insisto, en reclamos directamente dirigidos a ellos. Es eso, es por reclamos por servicios no financieros no autorizados. Tras la denuncia del periodista Mauricio Ayora sobre cobros indebidos por el sistema financiero, solo en el mes de octubre se registraron 3.764 órdenes de restitución por reclamos de clientes. El monto por devolución asciende a los $554.348, cuyos bancos con mayores rubros son el Banco del Pacífico y el Banco del Pichincha. La superintendencia ya emitió órdenes generales de restitución a los bancos. Ante ello, el superintendente de bancos anunció que, a más de las circulares solicitando información a los bancos y la habilitación de la línea de denuncias, se han efectuado auditorías in situ en las instituciones y explicó la sanción que se aplicaría. Basta una sola transacción, ¿sí?, que no haya contado con la autorización expresa y hubo el débito, el banco ya es sujeto a sanción. El banco que incurre en esta falta incurre en una falta grave, tipificada en el código con una sanción económica del 0.005 de los activos del banco. Como mecanismo de prevención, la Superintendencia de Bancos presentará un proyecto de resolución a la Junta de Regulación Monetaria para que se norme el proceso de cobros y para que en los próximos descuentos, sin confirmación del cliente, la devolución sea con intereses. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Momento de una primera pausa, amigos, aquí en la emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos con más información. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Avanzamos con más noticias, amigos. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, recalcó que está prohibido gestionar cargos públicos. Ledesma respondió a las preguntas formuladas en la comisión multipartidista que investiga una denuncia en contra de la legisladora de Alianza País, Norma Vallejo. En su segundo día del proceso de sustanciación del informe, la comisión multipartidista que investiga una denuncia en contra de la asambleísta de Alianza País, Norma Vallejo, recibió al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Aquí el funcionario de gobierno defendió el derecho de los trabajadores a recibir su remuneración sin descuentos adicionales a los permitidos por la ley. El artículo 91 del Código de Trabajo indica claramente que la remuneración de trabajo es inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias nuevamente. Y es que la comisión multipartidista investiga una denuncia en contra de la legisladora Norma Vallejo, quien habría pedido a sus colaboradores parte de su sueldo. Pero además, Ledesma señaló que la Constitución prohíbe gestionar cargos públicos. Ningún funcionario público puede gestionar un cargo público, absolutamente ninguno, ni asambleísta, ni la función ejecutiva. Luego la comisión recibió a los periodistas Anderson Boscán y Luis Eduardo Vivanco, quienes viralizaron un audio a través de las redes sociales en donde se escuchó a Vallejo pedir una parte del sueldo a los trabajadores. No puedo darle explicaciones por ella.
Por eso le decía, sería bueno que le pregunten a ella si participó o no en el audio, que hasta donde sé no lo ha negado. Ha negado su legalidad, no su veracidad. Nosotros solo cumplimos el rol para el que existimos, que es evaluar información pública, verificarla y publicarla. Posteriormente, la comisión recibió a Soraya Ramos, ex colaboradora de Norma Vallejo, quien relató lo sucedido durante su paso por el despacho de la legisladora. Entonces nos reúne afuera y me dice, al compañero César Tal, le dice, mira, a ti por hacer a ti, te voy a pedir 350. Entonces yo digo, ¿qué pasó aquí? Sorry, contigo está definido, tienes que dar porque tienes que dar. Le digo, ¿cómo así? A la compañera, la prosecretaria, le dice, a ti también, bueno, por ser a ti, como estás ahí un poco en discusión, me dijo como 250. Realmente yo me molesté y le dije, ¿cómo así? ¿En base a qué tenemos que dar? La mesa legislativa esperaba a la asambleísta Norma Vallejo para que entregue sus pruebas de descargo, pero no llegó. Los comisionados esperan entregar el informe hasta el viernes de esta semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La conformación del Consejo Directivo del IES centró la atención de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea. Esta mesa legislativa analiza las propuestas de reforma al artículo 28 de la ley del IES. Ricardo Bravo nos amplía la información. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy la Comisión de los Derechos de los Trabajadores continuó con las observaciones respecto del proyecto de reformas a la actual Ley de Seguridad Social. Recibió al segundo vicepresidente de la legislatura, Carlos Berman, quien expuso su proyecto de reformas relacionado con el artículo 28 de esta normativa. Recordemos que esta discusión tiene como base el dictamen del 2016 de la Corte Constitucional que avalaba una enmienda relacionada con este artículo. Carlos Berman mantiene en su propuesta la conformación tripartita del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la excepción de que el presidente, que será el delegado del Ejecutivo, durará 2 años en el cargo. Veamos parte de las declaraciones del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Que en el tiempo que duran sus funciones son de 4 años, pero que haya la alternabilidad y haya igual de oportunidades. Ponemos reglas claras en el proyecto de ley, ya no en el reglamento, en el proyecto de ley que da mayor fuerza. Por eso nosotros hablamos. Serán designados para un periodo de 4 años. Pero la Comisión de los Derechos de los Trabajadores también recibió observaciones de otros legisladores, como por ejemplo del asambleísta Patricio Donoso y de Liliana Durán. Ella también expuso su proyecto de reformas. Bien, para garantizar la igualdad de participación propongo integrar el Consejo Directivo del IES no solo en forma tripartita, sino también paritariamente entre hombres y mujeres, y dando la oportunidad a más integrantes. Propongo que sean 5, 2 de los asegurados en que se visibilicen a los jubilados, 2 de los empleadores visibilizando a sectores como los provenientes de la economía popular y solidaria, y claro, 1 será del Ejecutivo. Hasta el momento, la mesa legislativa avanza en la sistematización de estas observaciones. Por el momento no hay un plazo definido para la entrega del informe para su primera discusión en el Pleno de la Asamblea. Hasta aquí este informe, que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo, una buena tarde para ti también. Autoridades subrogantes del Banco Central y de Inmobiliaria entregaron información referente a la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de este año. Ellos acudieron a la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea. La ausencia del exministro de Justicia encargado, Paul Granda, generó discusión al interior de la Comisión del Régimen Económico. Su titular, Pavel Muñoz, criticó que las autoridades de varias instituciones no hayan remitido información que permita validar los datos de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del año 2018. Y lo que ahí siento es un conjunto de evasivas de parte de las instituciones de ser, si ustedes quieren, respetuosos con los tiempos de las instituciones. Nosotros en ningún caso llamamos a imponer un cronograma, tratamos de consensuar los cronogramas. A este criterio se sumó el integrante de la comisión, Juan Cristóbal Lloret, quien precisó que es nulo el trabajo al interior del Ministerio de Justicia. Mientras tanto, siguen cargados los recursos a un ministerio que no ejecuta. Entonces sí me llama la atención y sobre todo entiendo la molestia, entiendo que se enviará una carta por parte de, y respaldo que se envíe una carta. Minutos más tarde intervino la gerente del Banco Central subrogante, Janet Maldonado, quien desde un inicio aclaró que no cuenta con información sobre el cálculo de previsiones, pues justificó que entidades como el Ministerio de Economía, Servicio de Rentas Internas, SENAE y Ministerio de Hidrocarburos aún no remiten información,
pero que la próxima semana se presentarán dichos datos. En razón de que estamos realizando todas las actualizaciones y cálculos con la información que nos están remitiendo las entidades. A la comisión también acudió Silvana Ramírez, directora general subrogante de Inmobiliar. Dijo que en función del decreto ejecutivo 135, las instituciones públicas deberían remitir información sobre el parque automotor que se encuentra registrado en el sistema de bienes. Es así que desde el 2007 al 2018 la venta inmobiliaria de la proyección es de $115.111.300. La autoridad también explicó a detalle las medidas cautelares a favor de los hermanos Isaías. Pero teníamos un gran número de bienes, alrededor de 32 millones de bienes inmuebles que pertenecen a los Isaías y que ya teníamos con propuestas firmes de venta. La comisión prevé convocar nuevamente al ministro de Economía, de Justicia y de Comercio Exterior a fin de que aporten con información sobre la ejecución presupuestaria 2018. Mariela Logroño, TVL Noticias. La tarde de este martes, por unanimidad, la Comisión de Educación aprobó el informe para el primer debate del proyecto de ley para la creación de la Universidad del Río. Esta propuesta o esta iniciativa permitirá ofertar carreras actuales que respondan a las necesidades del país. El proyecto de ley para la creación de la Universidad del Río en Guayaquil tiene como objeto crear y ofertar carreras a la vanguardia y acorde al desarrollo del país. Así lo asegura Roberto Hanse, uno de sus promotores. Nosotros hemos venido trabajando siempre en el área de gestión. Ahora promovemos carreras como carreras en el área ambiental, economía ambiental, carreras en lo que tiene que ver con manejo de puertos y aeropuertos, o sea. Es así que en la Comisión de Educación se recibieron a varias autoridades vinculadas con el sistema de educación para escuchar, tal y como dice la Ley Orgánica de Educación Superior, sus observaciones previo a la creación de una universidad. El Consejo de Educación Superior aseguró que el proyecto cumple con todos los requisitos legales para la creación de la institución. De manera conclusiva, el informe que entrega el Pleno del CEJ a la Asamblea Nacional certifica pues de que de parte del Consejo de Educación Superior pues estaría con todos los elementos que se requieren. Desde la mesa legislativa consideran fundamental la puesta en marcha de la universidad, pues con ello, dice, se diversificará la oferta académica. Aparte de ello, esta universidad tiene también el apoyo de universidades internacionales como de Chile. En este momento, con estas carreras nuevas, en realidad se diversifica. El informe para primer debate del proyecto deberá pasar a la presidencia de la Asamblea Nacional y en lo posterior ser debatido en el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. De otro lado, la mañana de este miércoles, la Comisión de Educación continuó con el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural. En esta ocasión, el debate se centró en el bachillerato técnico artístico. Según informó la titular de la mesa, la asambleísta Silvia Salgado, la próxima semana se iniciaría con la votación de los artículos en los que hay consensos. Como parte del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural, nacen nuevos temas como el bachillerato artístico. Según Silvia Salgado, titular de la mesa legislativa, es necesario evaluar las capacidades y aptitudes de los estudiantes. Hay situaciones, por ejemplo, del bachillerato artístico, que es otra vocación, otra actitud del niño, del joven, ¿no?, frente a lo que es el bachillerato técnico artístico, por ejemplo. En esa línea, el asambleísta Augusto Espinosa propone considerar un bachillerato especializado. Y el bachillerato especializado debe estar orientado a las personas con sobredotación o con discapacidad. Entonces, en ese sentido, podemos tener un bachillerato especializado en arte, un bachillerato especializado en deporte. Entre otros cambios, la asambleísta Mapola Naranjo considera importante que la materia de artes y cultura debe ser implementada como una asignatura en la educación básica y bachillerato. Por todos los beneficios que traen las artes en la formación humana integral, holística. Generalmente en este camino es donde se descubren los talentos. La mesa legislativa prevé votar los artículos que tienen consensos la próxima semana, de cara a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Mariela Logroño, TVL Noticias. Momento de una nueva pausa, amigos. Ya regresamos con más de la emisión central de TVL Noticias. Continuamos con TVL Noticias, emisión central.
Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Más información, gracias por acompañarnos. El alcalde de Manta, Jorge Zambrano, señaló que la ley de solidaridad y la inversión privada son factores que han permitido avances en el proceso de reconstrucción de la ciudad tras el terremoto de abril de 2016. No obstante, el legislador Guillermo Celi sostiene que todavía existe deuda con el sector social. Manta se encuentra de pie, asegura el alcalde de la capital manabita, Jorge Zambrano. Los fondos de la ley de solidaridad fueron determinantes en la reconstrucción, asegura. La ley especial que se aprobó aquí en la Asamblea Nacional, que inyectó recursos para resolver los problemas que se habían afectado, la infraestructura que se afectó. Y también en Manta coincidió que empezó a fluir un poco el recurso de un crédito de $100 millones del Banco Mundial. El legislador Ricardo Zambrano coincide en que poco a poco el pueblo manabita se recupera del terremoto, pero que todavía falta mucho por hacer. Si no hubiéramos levantado la ley de solidaridad, prácticamente hubiera sido casi imposible financiar la emergencia, así como la reconstrucción y la reactivación. Jorge Zambrano señaló que la inversión extranjera también permite dinamizar la economía de la población. Un gran segmento de la inversión en turismo, pero también lo hay en lo comercial. Se acaba de inaugurar hace poco, más de un año, un nuevo mall grande, quizá me dicen que es el segundo más grande del país, el denominado Mall del Pacífico, que eso también recategoriza la ciudad, ¿no? El asambleísta Guillermo Celi no coincide con el criterio del alcalde. Señala que la población manabita todavía se encuentra en estado de vulnerabilidad. Que la plata que todavía existe de los remanentes de la reconstrucción, que son más o menos $200 millones, se utilice parte de ese dinero para pagar las pequeñas deudas de los comerciantes que tienen en banca pública y banca privada, y hoy día están en el peor de los mundos, en central de riesgo, sin capacidad de reactivarse. El alcalde mantense invita a los turistas a visitar la capital atunera del mundo y así ayudar a sus pobladores. Clever Aranda, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan todos una muy buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.